Hola a todos. Bienvenidos al canal Historias y Confesiones. Gracias por suscribirse al canal para no perderse ninguna historia. Las historias que vamos a compartir, inspiradas en relatos encontrados en Internet, tienen únicamente fines de entretenimiento. No deben interpretarse como una incitación a imitar tales actos ni como una discriminación contra personas concretas. ¡Que aproveche! Dos policías llevaron a Nancy, visiblemente destrozada, a la sala de interrogatorios. Esta habitación, sin ventanas, albergaba un enorme espejo de un solo sentido. En el centro se erguía una mesa, flanqueada por dos sillas enfrentadas. Sobre la mesa había un micrófono y una cámara. Uno de los agentes colocó a Nancy frente al espejo, las lágrimas caían por su rostro. Poco después, los dos hombres se retiraron, dejando el lugar a una joven que lucía una placa colgada de un cordón. «Soy la detective Sarah Lincoln», dijo ella al sentarse frente a Nancy. «Sé que estás pasando por un momento extremadamente difícil, pero es imperativo que hablemos de todo, incluidos los eventos de esta mañana en el estacionamiento de la tienda de vinos». Nancy, en silencio, dejaba caer sus lágrimas. «Ya le he contado toda la historia a los dos agentes presentes. Me han interrogado durante 4 horas y debo regresar a casa, con mi hija», susurró. La detective se volvió entonces hacia el espejo y hizo un gesto discreto. Un oficial entró de inmediato con una caja de pañuelos, la dejó al lado de Nancy y luego salió de la habitación, cerrando suavemente la puerta tras de él. «Debo estar con mi hija de 13 años, por favor», imploró Nancy con los ojos llenos de lágrimas. «Entiendo perfectamente, señora Westford», replicó la detective Lincoln. Pero sus llantos y sollozos fueron tales que los dos agentes no pudieron descifrar nada coherente después de su llamada a sus padres. Ellos se dirigieron a su domicilio y actualmente están con su hija. «No vea esto como un interrogatorio, sino más bien como una conversación entre dos mujeres», explicó suavemente la detective. Nancy sonó la nariz ruidosamente tratando de contener sus emociones. «¿Quisiera algo de beber, señora Westford?» «Agua, café», propuso el detective Lincoln. «No, gracias, estoy bien». «Simplemente terminemos esta conversación, por favor», respondió Nancy con una voz ahogada. «¿Por dónde debo comenzar?» Tomó un pañuelo de la caja y secó suavemente sus lágrimas. «Comencemos por el principio», sugirió el detective. «Nací Nancy Stewart. El primer día de primer grado, el profesor me hizo sentar al lado de Steve Westford. Era un chico muy encantador con útiles escolares fascinantes. Tenía bolígrafos de colores, un lápiz con la cabeza de Mickey encima, un sacapuntas con forma de mariposa, y una goma de borrar con aroma. Rápidamente nos hicimos amigos y, desde la hora del almuerzo, ya estábamos sentados juntos. El día que mi madre vino a buscarme, él corrió hacia nosotros y me ofreció un bolígrafo. Mi madre se sintió conmovida por su gesto. Nancy sonrió levemente al recordarlo. Me dijo que desde mi primer día de escuela, ya tenía un admirador. Desde entonces siempre estábamos juntos participando en las mismas actividades. Naturalmente siempre estábamos sentados uno al lado del otro. Toda la escuela sabía que éramos inseparables. Perdimos nuestra virginidad juntos la noche de nuestra graduación. Siempre fue tierno y apasionado. El detective Lincoln preguntó suavemente: ¿y tus padres, qué pensaban de su relación? Sabían que estábamos enamorados desde la infancia y estaban totalmente de acuerdo con eso. Fuimos a la universidad juntos, yo elegí administración de empresas y él contabilidad. Siempre tuvo un don para los números. Después de la universidad, consiguió un puesto de contador junior en una empresa de cosméticos, mientras que yo me uní al departamento administrativo de una empresa de suministros. Unos meses después, nos casamos. Steve era hijo único, así que vivimos con sus padres. Steve decía que eso nos ayudaría a ahorrar para comprar o alquilar nuestra propia casa. Un año después, nació nuestra hija Stephanie. Steve era el hombre más feliz del mundo. Supe de inmediato que mi hija sería una niña de papá. Después de traer a nuestro bebé a casa, pasaba la mayor parte del tiempo vigilando su cuna, tarareando o cantando. Era un momento mágico. El detective Lincoln preguntó con delicadeza: ¿te descuidó durante ese tiempo? Nancy sacudió la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Oh no, era un verdadero caballero», respondió ella, con la voz impregnada de emoción.
Una lágrima escapó, deslizándose suavemente por su mejilla. Sé valiente, señora Westford, animó suavemente el detective Lincoln. Cuando estaba con mi suegra, era como si estuviera constantemente vigilada. Si llegaba 10 minutos tarde al trabajo, Mary se preocupaba por el tráfico. Cuando salía a hacer las compras sola, quería saber a dónde iba y cuándo regresaría. Y si llevaba un vestido ajustado para el trabajo, ella hacía comentarios. Era como vivir en una prisión. Pero Esteve era la persona más amable que jamás haya conocido. Nunca decía nada que pudiera herirme. Un día, incluso me dijo que estábamos enamorados incluso antes de nuestro nacimiento. Ese era mi Esteve. ¿Alguna vez le hablaste a Esteve sobre su madre que te vigilaba?, preguntó Sara. No, nunca. Estaba tan cerca de sus padres que no quería abordar ese tema. Sabía que elegiría encontrar inmediatamente una casa y alejarse de sus padres, y no quería eso, respondió Nancy con lágrimas en los ojos. Él había prometido protegerme, cuidar de mí, envolverme con todo su amor. Siempre me trataba como a una reina. ¿Quieres un pequeño descanso?, preguntó Sara con un tono maternal. No, terminemos. Tengo que volver a casa, respondió Nancy, retomando su relato. ¿Cuál fue el punto de inflexión después de que Esteve cumplió 8 años? Ion, su padre, decidió jubilarse anticipadamente. Compró un apartamento de 3 habitaciones en Nápoles, Florida, cerca de la playa, y nos dejó la casa. Solo teníamos que pagar las facturas y el impuesto a la propiedad. Pero cuando Ion y Mary se mudaron, sentí que recuperaba mi libertad, aunque fue un desgarro para Esteve. ¿Y Esteve?, interrogó el detective Lincoln. Comencé a vestirme como quería. Cuando regresaba tarde del trabajo, no tenía que rendir cuentas a nadie. Mis colegas, que siempre me invitaban a sus fiestas, quedaron atónitas cuando me presenté un viernes por la noche en el bar donde solían reunirse. ¿Esteve aceptó que fuera sola a esas fiestas?, preguntó Sara. Sí, realmente lo hizo. Me amaba tanto que nunca me negó nada y me confiaba más que a nada en este mundo. En nuestro grupo había mujeres solteras y casadas, algunas fieles, otras no. Lo que ocurría durante esas salidas nocturnas se mantenía en secreto. Siempre establecí una frontera clara entre yo y los hombres que conocíamos. Pero una noche de viernes, conocí a un hombre casado. Hablamos, bebimos, bailamos. Me abrazó fuerte y sentí su deseo. Después de unos bailes, me llevó a su coche estacionado en un rincón aislado. Abrió la puerta trasera, me inclinó sobre el asiento, levantó mi falda, bajó mis pantalones, y yo insistí en que usara protección. La tomó de la guantera. Sin preliminares ocurrió y actuamos como si no hubiera un mañana. Cuando me sacó del coche, mi corazón seguía latiendo con fuerza. Cerró la puerta, me agradeció por el momento y me dio un preservativo lleno de su esencia, aún caliente en mi mano. Subió a su coche y se fue. Tiré el preservativo a la basura y volví al bar. ¿Por qué engañaste a tu marido?, preguntó Sara. Porque podía. Fue emocionante. Solo fue un momento. Nancy hizo una pausa antes de añadir, esa noche al regresar a casa, Esteve ya estaba durmiendo. Lo miré dormir y lloré, prometiéndome no volver a hacerlo jamás. Luego recordé mi promesa hecha en el altar de la casa de Dios, ante mis amigos y mi familia. Esa noche no pude encontrar el sueño, consumida por el desdén hacia mí misma. Al día siguiente, incapaz de mirarlo a los ojos, mentí diciendo que no me sentía bien. En realidad, estaba consumida por el remordimiento. Esa noche, como signo de arrepentimiento, casi lo amé hasta la muerte. ¿Has vuelto a engañar a tu marido?, preguntó Sara. He dejado de ir a las cenas entre chicas. Cada vez que mis colegas me invitaban, encontraba una excusa para rechazar, respondió Nancy. Aproximadamente 6 meses después, cuando me suplicaron que me uniera a ellas, Carmela, nuestra jefa de departamento, intervino a mi favor, diciéndoles que no estaba interesada y que deberían dejarme en paz. Más tarde, durante el almuerzo, Carmela se acercó y se sentó a mi lado. Con alrededor de 50 años y ya abuela, nunca socializaba con las colegas. Me preguntó por qué me negaba a participar en las cenas. No quiero arriesgarme a engañar a mi marido al estar sola con otros hombres. La tentación está ahí, y en cualquier momento podría cruzar la línea, le confesé.
Me miró fijamente y me preguntó si alguna vez había cruzado esa línea. No podía mentirle, le conté la verdad, lo doloroso que había sido. Espero que te haya dado buenos consejos, intervino Sara. Nancy bajó la mirada y sacudió la cabeza. Me tomó de la mano y comenzó a contarme su vida. Se casó joven, tuvo 2 hijas, ambas casadas y madres. Después de la menopausia, empezó a sentirse vieja, algo que no podía aceptar. Comenzó a usar vestidos ajustados, a maquillarse y a peinarse como las chicas jóvenes. Su marido la cuidaba bien, pero no estaba satisfecha. Un sábado, después de ir de compras, estaba en una cafetería. Un joven de unos 20 años se sentó a su lado. Después de terminar su café, le preguntó audazmente si quería divertirse. Sorprendida pero sonriendo, le preguntó si conocía un lugar discreto. El joven la llevó en su coche y le mostró un garaje subterráneo sin cámaras. Durmieron juntos 2 veces en el asiento trasero. Comenzaron a verse regularmente y, después de 6 meses, él trajo a un amigo, luego a otro. Ella continuó teniendo amantes, todos al principio de 20 y tantos. ¿Nunca se dio cuenta su marido?, le pregunté. Ella era muy cuidadosa, me respondió. Cuando le pregunté si se arrepentía de algo, me dijo que solo amaba a su esposo y que sus aventuras con jóvenes amantes eran solo intimidad física. Oh Dios mío, no me digas que la dejas influenciarte, exclamó Sara. Desgraciadamente sí, respondí. Las noches de chicas continuaron, pero esta vez no estaba sola. Esteve pensaba que estaba con mis colegas. Decidí acostarme únicamente con hombres casados, porque al engañar a su esposa, mantendrían todo en secreto. No puedes imaginar cuántos de ellos buscan la felicidad en otros lugares. Mientras haya oferta, habrá demanda, observó Sara. Siempre terminaba las relaciones después de 7 a 8 meses, continuó Nancy, ignorando el sarcasmo de Sara. Tenía miedo de que una relación a largo plazo representara un peligro para mi matrimonio. Quería descubrir diferentes tipos de hombres. Después de un amante hacía una pausa de 2 a 3 meses, luego buscaba a otro. ¿Dónde los conociste?, preguntó Sara. Como mencioné antes, esos hombres casados están en todas partes. Puedes encontrarlos en todos los bares. Dormíamos en moteles los sábados y cuando iba de compras sola, dejando a Esteve en casa para cuidar de Stephanie y las tareas del hogar. A veces después del trabajo dormíamos rápidamente en el asiento trasero de mi coche. Estuviste muy ocupada, ¿no?, ironizó Sara. Nunca estoy cansada cuando llego a casa. ¿Cómo puedes llevar una doble vida sin remordimientos? Respondí que me había acostumbrado. Sin embargo, nunca le negué nada a Esteve. Me tenía cuando quería. Siempre negué la entrada de mi amante por la puerta de atrás, eso estaba reservado para mi marido. Era yo quien poseía, y nadie más. Nancy terminó su relato con una extraña luz en los ojos, que mezclaba determinación y un atisbo de tristeza. Siempre insistí en que mis amantes usaran preservativos, incluso si estaba bajo anticonceptivos. No quería traer enfermedades a casa. Todo iba bien hasta que conocí a Lao, hace unos 6 meses. Fue el mayor error de mi vida, relató Nancy. Sara sacudió la cabeza instándola a continuar. Cuéntame cómo comenzó todo con el señor Safer-Lucie. Sí, un sábado, estaba en el supermercado. Al agacharme para tomar una botella de jugo, sentí que alguien me empujaba. Me di la vuelta en shock. Era Lu. Se disculpó, diciendo que había tropezado con algo. En ese momento, no había nadie más en el pasillo. Luego se alejó con una sonrisa. Mientras me dirigía hacia mi coche, no podía dejar de pensar en él. Justo antes de subir a mi coche, apareció de la nada y se disculpó de nuevo. Le dije que había sido un accidente y que estaba bien. Me invitó a tomar un café. Cuando le mostré mi mano sin anillo diciéndole que estaba casada, él respondió que eso no le importaba. Escribió su nombre y su número en un pedazo de papel y me lo extendió, pidiéndome que lo llamara en cualquier momento si quería hablar con un amigo. No tiré el pedazo de papel. Todo el día y el resto de la semana pensé en él. Ese viernes, tentada, lo llamé. Él estaba esperando mi llamada. Acordamos vernos al día siguiente en su casa. Me dio su dirección.
Nunca había encontrado a mis amantes en sus casas por razones obvias, pero era emocionante hacer el amor con alguien en su propia cama. Al mismo tiempo, estaba yendo en contra de mis reglas y creencias sobre los hombres solteros. Decidí intentarlo. Sábado nos encontramos y lo primero que le dije fue que debía usar protección. Él protestó un poco pero luego obedeció. Nancy tomó una profunda respiración, como si ese recuerdo la hubiera marcado profundamente, y continuó su relato con una gravedad creciente. También dejé claro que mi puerta trasera estaba prohibida, contó Nancy. Él aceptó mis condiciones. Así que no fue solo una aventura de una noche. Nancy sacudió la cabeza. No continuamos viéndonos, como había hecho con mis amantes anteriores. Aproximadamente 3 meses después, noté que se volvía un poco posesivo. Una noche, durante la velada entre chicas, me suplicó que pasara la noche con él, deseando despertar en mis brazos a la mañana siguiente. ¿Estás de acuerdo con eso?, preguntó Sara. ¿Cómo podría estarlo?, respondió Nancy. Entonces quiso verme más regularmente, lo cual rechacé. Luego me dio un polvo y me dijo que lo agregara a la bebida de Esteve durante la cena. Lo hice y él durmió profundamente. Después, Lu vino a pasar la noche conmigo en mi cama, mientras mi marido dormía al lado. Fue una locura y le dije que nunca volvería a hacer algo así. Fue en ese momento que decidí alejarme de él. Dejé de verlo durante el almuerzo o después del trabajo, encontrando diversas excusas. Después de 3 sábados perdidos, no estaba contento y golpeó tan fuerte que me dolió. En la segunda ronda, me pidió que cortara a Esteve del amor. ¿Qué hiciste?, inquirió Sara. Esteve era mi hombre, me pertenecía, replicó Nancy. Dejé de ver a Lu durante casi un mes. Él no dejaba de llamarme y de enviarme mensajes de texto. De vez en cuando le respondía, diciéndole que la última vez me había herido tanto que aún no me había recuperado. Se disculpó e incluso envió flores a mi oficina. Luego, el sábado pasado, tuve ganas de encontrarme con él una última vez para decirle que entre nosotros había terminado. Me di cuenta de que había ido demasiado lejos en mi engaño y que era hora de ponerle fin. Sería nuestra última cita, después de la cual me convertiría en la mejor esposa que un hombre pudiera tener. Nancy desvió la mirada hacia Sara, sumida en sus pensamientos. Como de costumbre nos encontramos en su casa, continuó Nancy. Estábamos en la posición del misionero cuando me dio la vuelta y terminé a 4 patas. Pensé que iba a tomarme por detrás. De repente sentí que entraba por mi puerta trasera. Me debatí y logré saltar de la cama. Nancy hizo una pausa, su expresión traicionando una mezcla de ira y tristeza. Él me agarró de la mano y me atrajo con fuerza hacia la cama. Reaccionando con vehemencia, le di una patada violenta en la ingle. Me soltó, retorciéndose de dolor, mientras yo tomaba su virilidad. Inmediatamente agarré mi teléfono móvil de la mesita de noche y lo amenacé con llamar al 911 si seguía intentando agredirme. Él no respondió, gimiendo en posición fetal. Le grité que no quería volver a verlo nunca más. Rápidamente me puse mi vestido y salí de su casa. ¿Trató de contactarte después de eso?, preguntó Sara. No me contactó en toda la semana, hasta esta mañana, respondió Nancy, respirando hondo. Después de alrededor de 10 llamadas perdidas de su parte, bloqueé su número. Luego, llamó a mi teléfono personal. No sé cómo obtuvo ese número. Quizás lo encontró en la lista de contactos de mi teléfono móvil, probablemente cuando estaba en el baño. Esteve fue a la tienda de vinos para comprar vino hoy. Quería sorprendernos con una cena acompañada de vino y tarta para el postre. Esteve descolgó el teléfono y Lu se presentó como mi colega de trabajo, alegando necesitar discutir un caso importante conmigo. Esteve le dijo que estaba ocupada y que lo llamaría más tarde. Después de informarme de la llamada de Lu, le pedí a mi hija que fuera a recoger su habitación, sabiendo que subiría la música un poco más fuerte. Luego bajé al sótano y lo llamé desde mi teléfono móvil. Nancy guardó silencio por un momento y miró al suelo. ¿Qué dijo?, preguntó Sara tras una pausa. Me pidió que fuera a su casa inmediatamente, de lo contrario, revelaría mi aventura a Esteve. Respondí de inmediato que tenía la intención de confesar mi infidelidad a mi marido. Le dije que Esteve me amaba tanto que me perdonaría. Iríamos a terapia juntos y nunca miraría a otro hombre.
Esteve sería el único hombre en mi vida hasta que la muerte nos separe. Nancy sollozó y se secó las lágrimas. Entonces dijo algo que me aterrorizó. ¿Qué fue eso? Sara frunció el ceño. Dijo que Esteve amaba sin duda el vino y tenía buen gusto. Al escuchar esas palabras me quedé paralizada. Nancy hizo una pausa, visiblemente afectada por el recuerdo de esa conversación. Perdí mi capacidad de hablar, luego él continuó diciendo que si no podía tenerme, nadie más podría. De repente escuché 2 disparos y gritos. Asustada, le grité preguntas sobre lo que estaba sucediendo, queriendo saber la causa de los disparos. No hubo respuesta hasta que escuché la puerta del coche cerrarse. Si no podía tenerme, entonces nadie más podría, repitió. Luego escuché un solo disparo. Entré en pánico, subí a mi coche y me precipité hacia la tienda de vinos. A mi llegada, la policía ya había acordonado la escena del crimen con cinta amarilla. Encontré a mi Esteve muerto en el aparcamiento. Nancy estalló en sollozos. Lucifer fue encontrado muerto en su coche cerca de la escena del crimen, una bala en la cabeza. Aparentemente se disparó en la boca. Sara tomó la mano de Nancy. «Tienes una hija de la que cuidar», le dijo mientras se volvía hacia el espejo. «Tus padres están esperando en la sala de espera. Vamos, te acompañaré hasta ellos». Al caminar por el pasillo, Sara se detuvo. «Según lo que has dicho, Esteve era un muy buen esposo y padre. Amaba a su familia, era un buen cocinero, se ocupaba de las tareas del hogar, del jardín y de la casa. Te dio una libertad total. Era fiable y el marido perfecto que cualquier mujer desearía. Y sin embargo lo engañaste. Fue un error fatal y mortal». Sara miró a Nancy con desdén, se dio la vuelta y se alejó. Nancy corrió hacia sus padres y los abrazó. Todos estaban llorando. «¿Dejaste a Esteve solo en casa?», preguntó Nancy. Los padres de Esteve, John y Mary, habían llegado 1 hora antes. Esteve los había llamado y tomaron el próximo vuelo disponible. «Regresemos a casa». Sus 2 padres tomaron a Nancy de la mano y la llevaron fuera de la comisaría. Al llegar a casa, algunos de los amigos de Steph estaban allí, compartiendo su dolor en este momento de profunda tristeza. Nancy vio a John y Mary. Sus rostros estaban desprovistos de sonrisas. «Necesito ver a Stephanie». «¿Dónde está?», preguntó Nancy. «Está en su habitación con sus amigos», respondió Mary con voz neutra. En ese momento Stephanie bajó por las escaleras, seguida por sus amigos que la miraban con compasión. Nancy se dio cuenta de que había estado llorando durante varias horas. «John», gritó, «échala de tu casa». Se volvió hacia Nancy y lanzó con odio: «Tú mataste a mi padre». «No», exclama Nancy, «déjame explicarte». «No hay nada que explicar», respondió Stephanie amargamente. «Está en todas las noticias, en internet, en las redes sociales. Un hombre que mató a su amante y luego se suicidó». Todos quedaron atónitos por la reacción de Stephanie. Sus amigos intentaron consolarla, pero en vano. «John, no quiero volver a verla, simplemente dile que se vaya, por favor». Nancy suplicó: «Esteve, fue un error, un terrible error. Mi padre murió sin saber que su amada esposa era una traidora y una mentirosa. Fue asesinado sin conocer la razón. Murió sin saber que quien apretó el gatillo era el amante de su mujer. Murió siendo un idiota», continuó Stephanie con lágrimas en los ojos. «Es una tragedia y todos estamos en una situación desastrosa». El abuelo intentó calmar la situación. «Primero ocupémonos de lo que debe hacerse, luego podremos trabajar en nuestros problemas». «No con ella nunca, por favor», insistió Stephanie. «Esteve, no hables así de tu madre», imploró la abuela. «Déjala hablar», interrumpió John, con la rabia en la voz. Mary le tomó la mano, atrayéndolo hacia ella. «Hoy hemos perdido a nuestro hijo por culpa de esta mujer». «Tu hija es una traidora», John dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo sabes, lo sabemos, y el mundo entero lo sabe. Después de que mataron a mi único hijo, normalmente los hijos entierran a sus padres. Hoy nosotros, los padres, tenemos que enterrar a nuestro hijo. John, quiero que mi padre sea enterrado donde ustedes viven ahora, en Nápoles», concluyó Stephanie, decidida. Todos se volvieron hacia Stephanie.
Todavía conoces a muchas personas en esta ciudad, dijo con voz firme. Aún tienes ciertas relaciones. Ponte en contacto con las personas adecuadas para que esto suceda, y sobre todo, consulta a un abogado para preparar todos los documentos para mi adopción. Steph, no hagas algo de lo que te arrepientas más tarde, suplicó el abuelo. No puedes tratarme así, exclamó Nancy. No puedo vivir en la misma casa con esa traidora. No puedo respirar el mismo aire que ella. Me da asco. No quiero ver su cara nunca más. Stephanie se volvió hacia John. Pídele que se vaya, por favor. También somos tus abuelos, lloró la abuela. Eres parte de nuestra vida. Abuela, abuelo, los amo con todo mi corazón. Los respeto y nunca olvidaré lo que han hecho por mí. Pero su hija es una bruja y no puedo soportarla. Soy un Bestford y pertenezco a la familia Bestford. El lunes me llevarás a la escuela, Ion. Necesitaré mis documentos para mi transferencia a otra escuela en Nápoles, declaró Stephanie con firmeza. Lo haré, respondió Ion atrayendo a Stephanie hacia él y besándola en la frente. También deberán vender esta casa, hay demasiados recuerdos, continuó. Tomen lo que quieran de esta casa, Nancy, dijo con autoridad. Daremos el resto a una obra benéfica. Stephanie se mudó a Nápoles, Florida. Nunca perdonó a Nancy y solo hablaba con sus abuelos cuando llamaban una vez por semana. Nancy comenzó a ver a un psiquiatra, pero su estado empeoró. Tuvo que ser admitida en una clínica psiquiátrica. Su médico suplicó a Stephanie que se reuniera con su madre una sola vez y le perdonara, argumentando que eso ayudaría a Nancy en su recuperación. Stephanie se negó categóricamente. La mañana de su 18º cumpleaños, una enfermera encontró el cuerpo sin vida de Nancy en su cama, una charca de sangre en el suelo. Se había cortado las venas durante la noche. Stephanie se negó a asistir al funeral. Sí, la traición siempre tiene un precio.